Y realmente en estos años logramos tener una mirada nacional. Esa mirada nacional, por un lado, nos alegró porque ya no era solamente la opinión de lo que pasaba en Capital y Gran Buenos Aires, pero por otro lado nos preocupó bastante porque pensábamos que en algunos lugares este problema de la droga estaba lejos o que no se daba. Y en el contacto con los representantes, los delegados de cada diócesis, nos dimos cuenta de cómo había penetrado la droga, cómo había trabajado el narcotráfico y se había instalado en la Argentina. La droga está en los narcotraficantes y es un gran negocio que se da en la República Argentina. Y inclusive las autoridades de educación dicen aumentó considerablemente el consumo entre la población que va a la secundaria y los últimos años de la primaria. Con lo cual hablamos de una droga que está instalada, que se reparte y que se utiliza como una forma de escaparse de la realidad. Esto nos llevó a pedirle al presidente que se declarara la emergencia nacional en adicciones, tanto en prevención como en recuperación. Salió un decreto que termina ahora en noviembre. Ese decreto se transforma en una ley para que perdure en el tiempo. Porque acá está en juego la vida, está en juego la vida de los chicos, está en juego la vida de los jóvenes. Y por eso es importante que esa ley le dé forma también a un trabajo del Estado que sea coordinado, estable, como decía recién, que no dependa de una gestión, sino que se prolongue en el tiempo. Lo importante es que hay una responsabilidad del Estado muy grande. Hace 50 años en donde este fenómeno del narcotráfico fue creciendo, en las últimas 3 décadas quizás más, y se instaló en forma permanente en toda la Argentina. Pero así como creció este fenómeno, no crecieron las respuestas. Recién en este último tiempo tenemos algunas respuestas nuevas. Entonces, claro, hay una diferencia muy grande entre el fenómeno del narcotráfico instalado y por otro lado de las respuestas que se pueden dar desde el Estado o de la sociedad. Acá hay una responsabilidad, en primer lugar, que le cabe al Estado, porque ha mirado para otro lado, los gobiernos han mirado para otro lado en este tema y por eso el narcotráfico está instalado. Lo que veíamos que pasaba en México o en Colombia, podemos decir, está sucediendo en cierta forma en la Argentina. Por ahí, no con la magnitud de algunos lugares, ¿no? En México han matado un sacerdote la semana pasada, creo que van 8 en este tiempo. Eso no es noticia, pero son sacerdotes que justamente estuvieron trabajando en el tema de adicciones. Entonces, tenemos dentro de nuestro país un problema gravísimo. Este problema gravísimo tiene la responsabilidad un Estado que ha mirado para otro lado, en alguna forma podríamos decir, habrá tenido sus cómplices también para que haya entrado y haya quedado. En otros, a lo mejor cierta ingenuidad de pensar que era algo no tan importante, pero lo real es que estamos frente a un problema serio. Eso se traduce en un consumo mucho más grande que se da en las poblaciones juveniles y hasta infantiles. Este fenómeno creció también en los centros urbanos de una manera desmedida. En los centros urbanos, que no solamente ya hablamos de la ciudad de Buenos Aires o de Rosario, sino hablamos de todas las ciudades, y especialmente de los conurbanos que se dan allí. Porque cuando la droga explota,
en la vida de una persona causa mucho más daño cuando la persona no tiene de dónde agarrarse. Las poblaciones más vulnerables son realmente las que necesitan de un trabajo más serio. Aquí voy a hablar más bien como cura villero, porque a partir de este trabajo que iniciamos como un camino. Nosotros pensamos que hay dos andariveles por los cuales tenemos que trabajar. Uno es la prevención, que va a depender también de una sociedad civil que se organiza. El Estado tiene su responsabilidad, quizás ha hecho muy poco en esta materia, pero sin embargo la sociedad civil también. En un documento que escribimos los curas de la villa decimos: el mundo adulto no asumió la responsabilidad que tiene frente a la niñez y a la juventud. Y por eso hoy se buscan atajos fáciles. Por ejemplo, se habla, hay que bajar la edad para los menores, hay que meter presos a... Cuando en realidad tendríamos que decir, lo que tenemos que pensar es la responsabilidad del mundo adulto que ha dejado que un niño o un joven en la Argentina tenga la droga y un arma en la mano cuando tendría que estar en la escuela o en un club, ¿no? Los atajos son siempre fáciles y generalmente hacen que la gente caiga en una especie de River Boca, en donde te dicen: no, lo que pasa es que estos pibes y la única... No, creemos realmente que la responsabilidad es del mundo adulto. Entonces el mundo adulto tiene esta responsabilidad que reivindicar, que retomar. Lo más grande, sabemos lo que significa o que significó en nuestra vida la palabra de un adulto, que podía ser el maestro, el profesor, el cura, el director técnico del equipo, un familiar, una palabra orientadora, una palabra que nos guió. La prevención no la va a hacer solamente el Estado, la tenemos que hacer entre todos. La comunidad organizada es la que puede salvar un barrio. Sin comunidad organizada no hay salvación para un barrio. Podrá haber 1000 agencias del Estado, pero si no hay una comunidad que se organiza, no va a ser efectivo. El Estado va a poder brindar a lo mejor programas y proyectos, pero tiene que haber una comunidad que se organice y que los reciba y que les dé forma. Y por eso nosotros decimos, bueno, las 3 C, decimos la capilla, el club y el colegio. Que un barrio vulnerable, un barrio que tiene dificultades, pobre, con falta de trabajo, donde hay chicos que están sin la atención adecuada, qué importante que tengan una parroquia abierta con actividades, una escuela que mira más allá de lo áulico, que mira su casa, un club que no piense solamente en la competencia, sino que está pensando realmente en que ese chico tiene que ser incluido a través del deporte. Todos sabemos lo que significó la política deportiva desde el año 45 al 55 y cómo enhebró realmente la actividad infantil de tantos chicos y jóvenes. Entonces, ya está demostrado que en la historia de la Argentina el deporte fue vertebrador de la política educativa, sanitaria y de tantas otras cosas. Por eso, el trabajo del Estado está. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para redimensionar nuestras instituciones? Una parroquia no puede ser igual que la de hace 50 años. Una escuela tampoco, y un club tampoco. Pero eso es tarea nuestra. Digo estas 3 cosas y habrá 1000 organizaciones más. Les pido disculpas porque ustedes a lo mejor representan alguna organización vecinal o barrial. Ojalá, cuanto más organizaciones haya, más andarivel hay para generar un círculo virtuoso, para que el chico realmente no caiga en ese círculo que generalmente vemos en los barrios donde vivimos nosotros, que es una fogata y un pibe que está viviendo de noche y durmiendo de día, ¿no? Entonces, es muy importante este trabajo
que tiene que ver con la prevención. Por más programas de prevención que se organicen del Estado, si no encuentra una comunidad que está organizada, no van a tener el efecto o el impacto que necesitan los chicos, ¿no? Y por otro lado, así nació en este andarivel de la prevención, en cómo llegamos antes que aquel dealer, llegar justamente con los pibes del barrio, con los jóvenes del barrio. Nosotros tenemos que llegar a la vida del chico con ese joven que se viste igual, que tiene el mismo lenguaje, que utiliza las mismas formas, las mismas modalidades, y tenemos que llegar con una propuesta positiva. Acá es quién llega primero a la vida del pibe. Y entonces la formación del liderazgo positivo es un proyecto que tenemos que tomar en todos los lugares, que no es solamente saber de adicciones, es saber sobre la vida, porque el punto fundamental es encontrar el sentido a la vida. ¿Cómo hago para que este chico encuentre el sentido a la vida? Podemos darle 1000 charlas, pero el sentido de la vida generalmente se contagia. Cuando uno ve a alguien que está muy metido en lo que hace, muy comprometido en lo que hace, el pibe lo mira. Y a partir de ese ejemplo concreto que tiene al lado, es donde va a poder encaminar su vida. Entonces, nos damos cuenta, inclusive en la recuperación, que cuando tiene un referente que tiene todas las pilas, que tiene claro lo que tiene que hacer, el pibe lo mira y puede salir gracias al ejemplo concreto y práctico que tiene dentro del barrio. Entonces, para nosotros fue fundamental este trabajo con los líderes positivos. Sabíamos que las pandillas estaban, sabíamos que lo que le ofrecen es droga y violencia, porque la droga y las armas son una especie de cóctel explosivo que tenemos en los barrios. Pero cuando tenemos una propuesta positiva, realmente encontramos un montón de jóvenes que realmente enganchan y enganchan a otros, y se va generando este círculo virtuoso. Y el otro andarivel es lograr que la recuperación empiece en el barrio, no tiene que empezar en otro lado. Generalmente uno lo que escuchaba era, yo estaba en la Villa 21 y me decían, padre, ¿me lo puede mandar al Chaco a mi hijo? Porque la madre estaba tan desesperada que lo que quería era no verlo durante un tiempo largo, y se pensaba que la magia del campo lo iba a transformar, y cuando iba a volver diferente. Entonces, lo importante es hacer las cosas ordenadas. Nuestra propuesta comenzó realmente enojados con la burocracia del Cedronar. ¿Por qué? No, esta gestión. Estoy hablando varios años atrás, varios años. Pero la burocracia del Estado, yo les cuento, yo tenía una persona que para mí esto fue lo que me motivó a organizar lo que ahora son los centros barriales. El primer centro barrial, que recién decías, nació del enojo, porque había un chico que teníamos que internar, que se quería internar, y teníamos que ir al Cedronar los miércoles, ahí en la calle Sarmiento, en Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo lo llevaba, lo tenía que buscar porque no quería vivir en el hogar nuestro, sino estaba en situación de calle. Bueno, se bañaba, le dábamos la ropa, íbamos, lo atendía un día un trabajador social, decía, volvé el miércoles que viene, no, mañana, el miércoles que viene, a la otra semana, y a la otra semana íbamos de vuelta, había que buscarlo por qué parte del barrio estaba, lo encontrábamos, se bañaba, le dábamos la ropa, íbamos nuevamente, y me dijo, yo pensaba que ese era el último punto, que tenía que volver al otro miércoles. Y entonces, claro, el chico me dijo, padre, gracias por lo que hizo por mí, pero la verdad es que yo me voy a quedar en la calle. Entonces,
Eso provocó que yo tenía 2 parroquias. Dije, una parroquia la parto al medio y acá van a venir los chicos que tienen problemas de adicciones. Y así empezamos. Es decir, a partir del enojo, empezamos a organizar nuestra propia propuesta de recuperación. Una recuperación que después entendimos que tenía una lógica. La lógica es, tiene que empezar en el barrio. En el barrio se tiene que dar que no tenemos que tratar al adicto como alguien que se tiene que ir a otro lugar. Tenemos que entender que es parte de nuestra vida, es de nuestra parroquia. ¿Es un parroquiano, es un alumno o es un socio del club? Es alguien que pertenece a esa comunidad, que tiene y está atravesado por un problema gravísimo y no tenemos que sacarlo de encima. Tenemos que generar el lugar y el espacio para que esa persona empiece a encontrar el sentido de la vida. Y así fuimos haciendo y fuimos organizando este primer centro que llamamos el Hogar de Cristo, y la lógica de la atención en el centro barrial es que, como nos decía recién, no hay especialistas. Es una cuestión de todos. Yo digo, hace 40, 50 años atrás, para un poco menos, pues no soy tan viejo. Hace 40 años atrás, más o menos, ¿sí? Fuimos a una marcha donde estaba un grupo que es Viaje de Vuelta, que era católico, y el programa del pastor Andrés, que se juntaron para hacer una marcha. Eran pocos en aquella época los que hacían como punta en este tema. Y bueno, hicimos una marcha, los acompañamos, yo era seminarista, y en esa época en general se consideraba que solamente un exadicto podía llevar adelante el tema de la recuperación. Con la ley de salud mental nos fuimos al otro extremo, pensando que solamente un psiquiatra o un psicólogo pueden atender la problemática. Y nosotros lo que hicimos es superar esta dicotomía y poner la comunidad en el medio. Es la comunidad la que tiene que hacerse cargo del problema. Una comunidad que también se tiene que organizar, en donde el exadicto va a ser quizás el operador terapéutico extraordinario que nos va a ayudar a organizar los grupos, la tarea, siempre está un paso adelante porque la vivió, un tipo que va a ser irreemplazable. El psiquiatra y el psicólogo lo mismo, pues nos van a dar el diagnóstico exacto para que podamos trabajar y saber qué camino le va a tocar al chico. Y recordamos lo que nos decía Bergoglio el día que inaugurábamos ese centro. Nos dice, ustedes reciban la vida como viene, no tengan reglamentos. El chico viene con una historia, y más en estos barrios, y de esa forma tiene que atenderlo. Y es así que nuestro lema es recibir la vida como viene. Porque claro, si tomamos solamente la sustancia de la persona, ahí achicamos el problema. El chico viene ya con un montón de derechos vulnerados. El chico llega a esa instancia porque no tuvo posibilidades quizás en el colegio, no tuvo posibilidades en la capacitación laboral, no tuvo el tiempo ocupado como sí lo tienen otros, no tuvo buenas compañías, un montón de realidades que atravesaron su vida en nuestros barrios. Alguien le ofreció droga de chiquito, alguien le dijo lleva esto y lo utilizó de soldadito y después no lo dejó salir, alguien le dio un arma y lo metió en el delito. Estas cosas son las que pasan, ¿no? Y son las que los que trabajamos en el día a día tenemos que trabajar. Entonces, comenzamos con esta actividad. ¿Y por qué les digo que no es cuestión de especialistas? Porque en la comunidad todos pueden hacer algo. Yo le digo, vos sabés que una persona, más o menos de la edad de la señora que me preguntaba, un día viene a la parroquia y pone su auto en la puerta de la iglesia. Y era el lugar más peligroso en ese momento. Yo estaba amenazado, había una banda bastante complicada ahí, y ella estacionó el auto, saludó uno por uno a los chicos y entró.
Yo estaba atento porque dije, voy a tener que hacer algo si pasa algo. Y me dice, padre, me vengo a presentar, soy fulana de tal, y quiero dar una mano en esto, pero claro, yo soy grande. Digo, vení, vamos a tomar mate. Le digo, si vos fuiste capaz de entrar en la villa, sin ningún tipo de prejuicio, estacionar en este lugar, que es el más peligroso de toda la villa, saludar con toda naturalidad a la gente, sos capaz de hacer muchas cosas. ¿Y qué le dimos como tarea? A los chicos que estaban internados, porque claro, los chicos los recibimos en el centro y después a muchos de ellos, no a todos, los enviamos a distintas granjas, o la nuestra, o algunas que el Cedronar le da la beca para que puedan estar. Y entonces le pedimos que vaya a visitar a los chicos, a los lugares donde está internado. Porque claro, la mayoría terminó enemistado con la familia. La adicción al Paco hizo que los chicos le robaran todo a su familia, entonces terminó muy mal, por eso vivían en situación de calle. Entonces, ella se dedicaba a visitarlos, a restablecer vínculos, porque llevaba a la mamá, y entonces volvían a estar juntos, madre e hijo, después de un largo tiempo de enojo de la madre o del padre. Entonces, ¿cómo este cambio lo pudo hacer una señora que manejaba un auto, una persona mayor? Y qué importante que tiene que en el camino de la recuperación. Cuando íbamos a la granja, nuestra propia granja, estaban 6 meses y los chicos dicen, la verdad que tenemos que agradecer la recuperación a Valerio y a Rufila. ¿Y quiénes eran Valerio y Rufila? Los caseros, que para ellos eran el papá y la mamá durante 6 meses. Que eran los que lo escuchaban cuando no estaba ni el psicólogo, ni el cura, ni el psiquiatra, ni nadie, que eran los que le daban una palabra de sentido común, los alentaban. Por eso tenemos que romper en este tiempo esto de decir, yo no tengo nada que ver, yo puedo hacer mucho, cualquiera de los que estamos acá. Cada uno, desde lo que sabe, de lo que tiene de tiempo, de lo que le gusta, desde lo que le parece que le sale mejor, puede aportar un granito de arena. Qué importante, si vos tenés en un barrio un sitio como este, ¿qué es lo que tiene de interesante? Que los recursos que tiene el Estado se aprovechan más también. Porque por ahí pasa en el barrio que está haciéndose los documentos, o hay una campaña odontológica, o hay una campaña de vacunación, o lo que sea. Y bueno, todas esas cosas que el chico no las usaría bajo ningún concepto, porque no se acercaría nunca, de la mano de una comunidad que está organizada, el chico lo hace. Entonces, el chico pasa por el médico, el chico tiene su documento, el chico termina yendo a la capacitación laboral que se ofrece en la escuela de oficios. Entonces, qué interesante es cómo las cosas que a lo mejor el Estado, así en forma dispersa, brinda, son aprovechadas porque la comunidad se organizó. Si una directora tiene un problema con un alumno que se pone violento, que es adicto, que no sabe cómo manejarlo, o le pasa al sacerdote dentro de su parroquia, o le pasa al que tiene el club del barrio, pero tienen un espacio común en donde lo pueden enviar, y entonces en ese lugar el pibe se va recuperando y sigue siendo alumno. No se siente discriminado, no se siente rechazado, no se siente criminalizado. Sigue siendo alumno, pero se le da la posibilidad de seguir y a través de un encuentro de recuperación. Y también el de la parroquia sigue siendo de la parroquia, pero tiene esa posibilidad y sigue siendo del club. La mentalidad de poder formalizar estos centros son importantes. Nos pasó de que no todos son iguales. Nosotros hicimos el primero, pero después surgieron posibilidades muy diferentes y muy variadas. Hoy hay muchísimos en el país, por ahí vienen a compartir con nosotros, toman el modelo, pero después le aplican las cosas que son propias del lugar. Tenemos
En otros lugares, casas en donde son chicos que estuvieron tomados por el delito, habían estado en los centros de recuperación, salieron y si los dejamos de vuelta solos, sonamos. Y bueno, una casa se dedica a eso. Otros, como tenía muchos chicos en situación de calle, hicieron como una especie de hospitalito. ¿Por qué? Porque el hospitalito les ayuda a que esa tuberculosis o el SIDA o cualquier enfermedad de esas que tuvieron por estar en situación de calle puedan asistirla directamente. Y todo se hace en comunidades diferentes, porque cada uno toma por ahí el modelo y trata de brindarlo a la comunidad concreta en la que está instalado. Así que bueno, esta es un poco la modalidad que nosotros llamamos los centros barriales, el Hogar de Cristo, para nosotros, y pensamos que es el abordaje territorial necesario y complementario con aquel que se da en los lugares de desintoxicación y de camino espiritual que se pueden dar en otros lados y que muchas veces ayudan. De hecho, por ejemplo, muchas veces me llaman y me dicen: Pepe, mira que tengo un chico que va a salir de ahora de la granja, que nosotros no lo mandamos, pero fue por sus cuentas, y va a volver al barrio. ¿Te lo podemos mandar? Sí, mi hermano, si justamente estamos para complementarnos. Entonces, ese chico salió de la granja, pero ya no quedó solo en el barrio para al otro día reunirse nuevamente con sus compañeros de consumo. Comienza a reunirse ahora con otros que están llevando y la están peleando como él la recuperación, ¿no? Así que bueno, para mí lo más importante de esto que les quiero transmitir es: tenemos que formar la comunidad organizada en prevención y en recuperación. Y esto de las 13 y esto de los centros barriales son realmente motivaciones muy prácticas. Hoy están presentes en varios lugares y creemos que es un camino que podemos transitar y que, ojo, aquí en el interior se está más a tiempo que en el lugar donde estamos nosotros, porque todavía tienen una riqueza espiritual y una potencialidad que muchas veces en la gran ciudad se ha perdido. Muchas gracias.